Hace pocos días, en este caso el 25 de febrero, muere el culturista o esculturista Boston Loyd. En este caso muere en su casa luego de asistir al gimnasio, en este caso por una falla en el corazón. Ya días después se le dio la autopsia y adivinen que es una muerte relacionada con esteroides, pero en este caso explicada con respecto a un problema del corazón. En este caso esta persona en su momento se hizo famoso por ser un culturista odiado por otros culturistas, por ser honesto, tipo Rich Piana, por indicar que usaba abiertamente esteroides y la forma de usarla. En este caso también fue famoso por mostrar los cambios más radicales de un año de una transformación física. Pero quédate aquí y veremos más de la muerte de Boston Loyd, otro pendejo culturista muerto más en este mundo repugnante llamado culturismo. Quédate aquí. En este caso surgen los detalles de la autopsia de Boston Loyd, que en este caso lo mencioné en la contracción. De hecho, qué raro, porque yo me enteré, obviamente, sí, cuando mueren uno de estos pendejos, yo veo la información reciente bajo medios deportivos y ningún medio, ni marca, ni Mundo Deportivo, ni Men Health, ninguno puso la muerte relacionada con este sujeto, muy extraño. Pero vemos, en este caso la muerte de Boston Loyd indica que murió por una disección aórtica. En este caso vamos a ver en una página médica, en este caso en la famosa Clínica Mayo, que es exactamente una disección aórtica. La disección aórtica, en este caso, es una afección grave en la que se produce un desgarro de la capa interna de la arteria más importante del cuerpo, en este caso la aorta. La sangre se dispara a través del desgarro, lo que produce que las capas internas y media de la aorta se separen. Disección. Si la sangre atraviesa la pared aórtica extrema, a menudo la disección aórtica es mortal. La disección aórtica es relativamente poco frecuente, por lo general ocurre en hombres de 60 y 70 años. Los síntomas de la disección aórtica pueden ser similares a los de otras enfermedades, lo que suele retrasar el diagnóstico. Sin embargo, cuando la disección aórtica se detecta de forma temprana y se trata de inmediato, las probabilidades de sobrevivir son mucho más altas. Estos sujetos, de hecho, es difícil escapar a un mundo. Recuerdan el video que indique que tienes que ver de la dismorfia muscular versus la dismorfia corporal. Bueno, es imposible escapar a un entorno de dismorfia muscular. En este caso, este sujeto, su padre era culturista, su madre era culturista, su esposa es culturista o es culturista, y todo giraba en torno al culturismo. En este caso, esta persona en 2020 sufrió daños en los riñones, lo cual lo mantenía hasta la fecha con una insuficiencia renal nivel 5, o sea, nivel 5 por, en este caso, el uso de esteroides. En este caso, el uso de esteroides, que él usa de todo tipo de estas sustancias extrañas, pero la sustancia que más lo dañó, según él indica, fue llamada un péptido llamado adipotide, que no lo he investigado mucho, pero indica que es una sustancia muy fuerte que daña los órganos, o sea, a nivel de estupidez humana. En este caso, la persona, con respecto a la condición que tenía de disección aórtica, indica que es algo genético. De hecho, subnormal esculturista recreativo de Hipolumbo, que tiene una historia bastante oscura, por cierto. Esta persona indicó que el padre de este chico también tenía la misma condición médica, y le indicó que debía que ya cuidarse o empezar a investigar sobre esto. Pero en este caso, ¿qué es más fácil pensar? Que la persona sufría un problema genético respecto a esto, o que si el papá y la mamá usaban esteroides y el hijo utilizaba esteroides, iban por la misma vía y obviamente con los mismos tipos de daño. Algo sumamente lógico de pensar. Pero en este caso, uno de los que yo lo indicaba en videos anteriores, que tiene que ver con respecto a la autopsia, de ejemplo, la autopsia de George Peterson, una de las cosas que puede causar este tipo de daño y muerte es esto. En este caso, los factores de riesgo que puede tener la persona para sufrir esta condición son presión arterial alta sin controlar, lo indicado en varios videos. La mayoría de los culturistas, sean recreativos o profesionales, sufren de esto. En este caso, endurecimiento de las arteria habilitada y abultada, un defecto de la válvula aórtica y un estrechamiento de la aorta al nacer. Puedes ver el video de George Peterson, donde yo indico la autopsia. Meses antes de eso yo he indicado que el tipo murió por el uso de esteroides, y las consecuencias de la misma indican unos metaanálisis que indicaban las fallas por las cuales constantemente mueren los culturistas. Otra cosa que también me pareció curiosa
Que por eso que las personas que levantan pesas, hacen cualquier tipo de entrenamiento o maratones, exacto, tienen que tener unos de descanso. Para mí, mi opinión como profesional de esto, que la persona, si te gusta entrenar como yo, ejemplo, yo entreno un día trote y un día hago fuerza y resistencia o hago calistenia avanzada, etcétera, pero lo cambio, no intento hacer todos los días cardio o todos los días, ejemplo, si entrenar la pesa o entrenar hipertrofia o en el levantamiento de peso. Una de los efectos posibles, una de las causas de la cual la persona puede sufrir este tipo de problemas es el levantamiento de pesas de alta intensidad. Es posible que este y otro entrenamiento de resistencia extenuante aumente el riesgo de disección aórtica, ya la presión arterial se eleva durante la actividad. En este caso la persona, ya los esteroides que utilizaba, que le dieron daños irreparables a su organismo por ser un imbécil buscando cosas que no tenía que buscar, más el posible daño genético, para mí no genético, sino si el papá utilizaba esteroides, le recomiendo lo digo, use este esteroide. Pero en este caso vamos a ver en este video cómo esta persona era abiertamente con respecto al uso de los esteroides. Very average arms and whatnot, and here is him. Y en este caso vemos una presentación junto a su esposa que realizaron hace unos años. La esposa también era culturista. Tienes que ver mi video anterior, indicó qué clase de tipo de esteroides utilizaba. De repente ella también utilizaba esteroides. No, de repente no. En este video que estoy indicando acá, que le saqué de su cuenta de Instagram, vean lo seco que estaba su cuerpo. Y una mujer normal no saca ese tipo de abdomen. Esteroides. O sea, las personas son tan estúpidas que utilizan esto, tienen estas manías, estas dismorfias musculares, y en este caso se obsesionan por el uso de esteroides, y esta es la consecuencia. Un chico de solamente 29 años. De hecho, si analizo mi opinión, lo que es Tristan Lee y lo que es Nick Walker no van a llegar muy lejos en la vida. Que los pendejos que creen que Tristan Lee es natural, este chico no llegará muy lejos en su vida. Pero así es el mundillo repugnante de los culturismos. Si te gusta, recuerda suscribirte, dale like, comparte, hacer llegar este video a varias personas que comprendan cómo es el mundo repugnante del culturismo, todo lo que son los excesos, todo lo que lleva las consecuencias de la muerte a pocos años de su vida. Y de hecho el tipo no ganó absolutamente nada en su vida, porque por lo menos para decir que competiste y fuiste primero como Coleman o algo, por lo menos vale la pena, digamos, para ellos en su mundillo. Pero el resto, si no ganaste nada. Por cierto, que Dave Palumbo en su momento fue el entrenador de este chico. En este caso, quién sabe si en su momento Dave Palumbo fue uno de los que lo ayudó a usar esteroides. Según este chico, Boston Lloyd, él en su momento indicó que Palumbo, cuando lo entrenaba, él no le indicaba que usara esteroides. Por aquí, claro. Palumbo que utiliza esteroides, son expertos, automáticamente conocen a una persona cuando utiliza esteroides. O sea, mundo estúpido. Pero bueno, así es la vida. Otro culturista muerto. Repito, qué raro que ninguno de los medios deportivos lo puso. Pero bueno, yo me enteré 10 días después. Pero bueno, mundo del culturismo, otro muerto, chico joven, lamentable muerte, deja un niño, pero el egocentrismo del culturismo. Como siempre he dicho, el culturismo no es un deporte y el culturismo no es una actividad saludable. Gracias, bye bye.